Hola, ¿cómo se encuentran? Deseo que muy bien. En esta presentación lo que vamos a ver es la forma práctica, concreta de construir un objeto de estudio y planteamiento del problema, a partir de que ya se ha elegido un tema. Hay dos formas importantes, una es muy sencillita y la otra es más de relación. Entonces veremos con un ejemplo estas dos formas sobre lo que es la construcción del objeto de estudio y el planteamiento del problema. Vamos a partir de un tema seleccionado de manera concreta. Podemos decir que pudiera ser el tema la gestión del director escolar en la institución. Esto lo vamos a manejar como un tema. La primera forma, entonces, tiene que ver a partir de respuestas concretas, de respuestas cortas, donde lo que haremos es especificar el tema y lo manejamos con estos 5 aspectos. Primero, ¿qué quieres lograr? Donde inclusive ya podemos redefinir la parte del verbo que nos ayude a construir el objetivo. Por ejemplo, lo que quieres lograr es, con tu investigación puede ser descubrir, describir, cambiar, explorar, explicar, proponer, comprender. También muy relacionado la naturaleza de la pregunta. ¿Qué, quién, dónde, cómo, cuándo, cuál, cuánto? El tercer aspecto es qué relaciones potenciales deseas explorar. Impactos, aumento, causas, relaciones. Y aquí en el cuarto aspecto podemos ya tener el tema, la gestión, el aprendizaje, el consejo técnico escolar, bullying, TICs o TICATs, inclusión, formación de docentes, etcétera. El tema que ya en concreto hayas seleccionado. Y por último, ¿cuál es tu contexto de investigación? Aquí lo que podemos nosotros apreciar es sobre todo el hecho de lo que se tendría que concretizar. Y si unimos estos 5 aspectos partiendo de este tema que habíamos mencionado, la gestión del director escolar en la institución, podríamos tener entonces un planteamiento de esta forma. Si partimos de lo que sería el primer aspecto relacionado con qué quieres lograr, probablemente podemos elegir el verbo describir y aquí aparecería describir. Ahora, con una pregunta concreta, un cuestionamiento concreto, una palabra problematizadora, una palabra cuestionadora concreta, quizá elijamos el cómo, que es la que más se utiliza en el ámbito de la investigación. Entonces aquí lo tenemos, describir cómo y ahora la relación potencial, impacto, aumento, causas, relaciones, etcétera. Para este caso elegí impacto, entonces elegir cómo impacta y ahora sí nuestro tema base, la gestión, ¿sí? La gestión o algún otro que ustedes hayan decidido, cómo impacta la gestión del director, le ponemos, podríamos decir, apellido. Y por último, el aspecto quinto que tiene que ver con el contexto de la investigación. Y aquí lo estamos reduciendo a la escuela. Entonces, juntando ya estos 5 elementos, tendríamos que mi primer planteamiento específico para mi objeto de estudio es describir cómo impacta la gestión del director en la escuela. Esta es la primera forma. Esta es la primera forma y te invito que hagas el ejercicio para que definas a partir de estos 5 elementos la especificación de tu tema. Y con ello estaremos avanzando en lo que es el planteamiento del problema. Ahora veamos el segundo, podríamos decir, procedimiento que tenemos para definir nuestro objeto de estudio y la pregunta de investigación. Esta está más en relación a lo que es delimitar o focalizar y la vamos a constituir a partir de un cuadro de doble entrada con 3 elementos concretos. En primer lugar, ¿qué estoy investigando? Que es básicamente tu tema. En relación a qué lo estoy investigando. Y sobre todo aquí poder ya manejar qué es lo que queremos explicar, comprender, proponer, etcétera. Esa es la idea.
Vamos a retomar el mismo tema con el cual iniciamos, este de la gestión del director en las instituciones. Y bueno, si nosotros consideramos estos aspectos, que son tres, que siempre es importante tener tres aspectos, lo voy a manejar de esta manera. Primero, lo que es la gestión del director, que ese es el tema concreto que quiero trabajar. Ahora lo voy a relacionar con algo muy cercano a ello. Y entonces menciono las acciones y prácticas de la gestión escolar. Aquí te pediría que a partir del tema que estás tú analizando o que están analizando, ahora lo relacionen con algo en concreto. ¿Cuáles son esos otros aspectos con los cuales los quieren relacionar? Y de ahí definan el segundo ámbito de este planteamiento. Posteriormente a ello pasaríamos a ver qué es lo que queremos explicar. Y entonces, en relación a la gestión del director y su relación que marca con las acciones y prácticas de gestión escolar, quiero explicar o comprender o proponer las mejoras de organización académica y administrativa en la institución escolar. Si te das cuenta, ya tenemos aquí tres elementos importantes. Uno, la gestión del director. Dos, en relación a las prácticas de gestión escolar. Y tres, tratando de comprender o explicar las mejoras de organización académica y administrativa de la institución. Si unimos estos tres elementos, entonces en automático tendríamos el objeto de estudio. ¿Sí? El objeto de estudio. Y el objeto de estudio, uniendo estos tres aspectos de manera concreta, los vamos a unir. El objeto de estudio, solamente mejoramos la redacción y pudiera quedar de esta manera. Si se dan cuenta, ya no iniciamos con el tema en concreto. Por mejora de redacción, lo que hicimos fue iniciar con esta parte del medio. Y entonces nuestro objeto de estudio puede quedar las prácticas de gestión escolar que implementa el director para mejorar la organización académica y administrativa en las instituciones escolares. ¿Esto qué nos permite? Sobre todo considerar los tres aspectos importantes de nuestra problemática. Por un lado, de las acciones y prácticas que lo manejamos aquí, las prácticas de gestión escolar en un primer momento. Luego ya la gestión del director, aunque aquí ya no le ponemos gestión para no repetir, sino solamente que implemente el director. Y bueno, la última parte que es para mejorar la organización académica y administrativa en instituciones escolares. Aquí ya tenemos el objeto de estudio conformado por tres relaciones importantes, mismas que nos van a ayudar a redefinir nuestro tema y sobre todo a focalizarlo y a delimitarlo. Entonces te invitaría ahora que tú plantees en este cuadrito, que puedas hacerlo en tu computadora, en una presentación PowerPoint o en Word, que plantees estos tres aspectos. Estoy investigando tu tema en relación a un aspecto que quieras relacionar para poder explicar, comprender, describir, analizar, etcétera, estos aspectos. Los unes, les das una relación coherente, lógica, para que no haya palabras repetidas, y ahí tendrías ya tu objeto de estudio. Con este objeto de estudio podemos avanzar mucho más allá, y entonces la clave aquí estaría en ya definir tu pregunta general de investigación. Y es muy fácil, es muy fácil. Podemos hacerlo de esta manera. Lo primero que tenemos que definir es, en un primer momento, pues bueno, los signos de interrogación para que sea una pregunta. Pero ahora tenemos que elegir la palabra cuestionadora. Y en este caso elegí cómo, que ya les decía es la que más se utiliza en la investigación. Se utilizan de alguna forma las siguientes: qué, cómo, quién, cuánto, cuál, dónde. Son las que más se utilizan. Pero ya para una investigación a profundidad, las que más nos interesan son el qué y el cómo. Porque si te das cuenta, las otras, por ejemplo, quién, inmediatamente puedes responder quién lo hace. Si eliges cuánto, puedes dar a conocer una cantidad. Si eliges dónde, puedes dar a conocer un lugar.
etcétera. Son palabras cuestionadoras que inmediatamente obtenemos una respuesta y no necesitamos hacer una gran investigación. Pero si elegimos, por ejemplo, qué y cómo, el qué va a implicar que describas, ¿no? Que describas más procesos, pero si utilizamos el cómo, esta palabra nos permite abrir una investigación más a profundidad. Por ello es que les recomiendo que utilicen la palabra cuestionadora cómo. Y si retomamos los elementos que ya habíamos explicitado en este objeto de investigación o de estudio, lo único que hacemos es básicamente nuevamente conjugar, unir en una redacción coherente los tres términos y en este caso, ¿no? En este caso podemos manejar cómo benefician en la mejora de la organización académica y administrativa de la institución escolar las prácticas de gestión que implementa el director. Dense cuenta que nuevamente tenemos el agregado de la palabra cuestionadora, en este caso está aquí, pero también le agregamos una palabra conectora para que tuviera una mejor redacción. Pero están los tres elementos, aunque ahora los cambiamos también de lugar para que también la redacción sonara coherente. Y ahora la mejora de la organización académica administrativa, que aquí era el punto 3, y aquí también se manejaba en el lugar tercero, ahora pasa al primer lugar de la institución escolar, y luego las prácticas de gestión, que aquí era el punto número 2, se queda igual en el punto 2, aunque aquí estaba en el 1, y bueno, ya nada más que implementa el director. Y con ello pueden ustedes observar que tenemos ya nuestra pregunta de investigación, que es la base para iniciar este proceso heurístico. E inclusive hay autores que dicen que cuando tú ya tienes la pregunta de investigación, es casi avanzar la mitad de tu trabajo investigativo. Por ello, ahora te invito que a partir de la construcción de tu objeto de estudio puedas definir tu pregunta de investigación. Y aquí quiero aclarar algo importante. Puede ser una pregunta general y después 4 o 5 preguntas subsidiarias que a lo mejor pudiera ser, ¿no? ¿Cuál es el rol del director en un ámbito de gestión escolar? ¿Cuál es el papel que debe jugar un director en la mejora de las propuestas académicas y administrativas de la institución? ¿Para qué beneficia implementar acciones de gestión escolar en las escuelas? Etcétera. Un sinfín de preguntas que te surgen igual de los diferentes aspectos, de estos tres aspectos que vamos relacionando, pero que ya son preguntas más específicas, particulares. Con esto ya tendríamos incluso la pregunta de investigación y aparte preguntas subsidiarias que nos ayuden después en el ámbito del trabajo que haremos con los objetivos. Ese es básicamente el segundo aspecto de construcción y planteamiento del problema. Te invito a que desarrolles tu cuadro, hagas un cuadrito de esta forma, lo vayas analizando con base al tema que ya elegiste y definas igual tanto tu objeto de estudio y la pregunta de investigación. Y las vamos a analizar de manera concreta en lo que sigue. Esa es básicamente la idea, y aquí ahora te presento algunos otros ejemplos que te ayuden a definir de mejor manera tu objeto de estudio y tu pregunta de investigación. Aquí tenemos este ejemplo en el cual manejo los siguientes elementos. Estoy investigando la actualización docente de educación básica para el manejo de la plataforma G Suite en el contexto de la plataforma, de la pandemia, perdón. ¿En relación a qué? Pues las fortalezas y debilidades de la capacitación ofertada por la SEP y Google, de tal forma que puede explicar el beneficio que esta capacitación va a traer en los aprendizajes de los estudiantes. Tengo nuevamente los tres elementos. Quiero ver cómo está esto de la capacitación en el manejo de la plataforma G Suite para mejorar los aprendizajes en este contexto de la pandemia. Ahora, si se dan cuenta, si uno estos tres aspectos en una redacción coherente, aquí siempre sí te voy a sugerir
que hagas un ejercicio, lo vuelvas a ensayar, veas si se escucha bien, si tienes algunos compañeros ahí contigo que vean, analicen si está bien redactado, sobre todo en la idea de si se va a entender cuando nos los lean, etcétera. Entonces, uniendo estos tres aspectos, mi objeto de estudio puede quedar la actualización del docente de educación básica. Ya tenemos aquí este primer elemento en el manejo de la plataforma G Suite en el contexto de la pandemia. Si te das cuenta, lo escribimos similar. Y viene la otra parte, analizando las fortalezas y debilidades de la capacitación ofrecidas por la SEP y Google para valorar su beneficio en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Si te das cuenta, ya no tuvimos que moverlo, lo construimos casi lineal. El primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Entonces no tuvimos que mover porque pensamos que la redacción queda de mejor manera. Por eso siempre te invito a que tú lo analices con algunos otros de tus colegas. Y ya la pregunta de investigación nuevamente. La palabra cuestionadora, ¿qué es base? Aquí otra vez utilizamos el cómo y entonces viene la parte. Aquí sí ya hubo un cambio. Si te das cuenta, iniciamos como beneficio en los aprendizajes de los estudiantes, que era el tercer elemento, aquí y aquí, ahora quedó en primer elemento, para tener una coherencia en la redacción de la pregunta, para que sea más entendible. Entonces, ¿cómo beneficia en los aprendizajes de los estudiantes la capacitación en el manejo de la plataforma G Suite ofertadas por la SEP y Google, a manera de actualización de los docentes de educación básica en el contexto de la pandemia? Si te das cuenta, ahora que es el último elemento aquí, era el primero acá, y el otro quedó en medio. Pero ahí ya tenemos nuevamente otro ejemplo de lo que es el planteamiento, que te ayude a ver cómo está tu tema y puedas ya de mejor forma analizar algunos aspectos. Esos son un ejemplo más y aquí te manejo otros ejemplos. Lo voy a manejar en este formato, sobre todo distinguiendo los colores para que de igual forma te ayude a entender de mejor manera la construcción de este planteamiento. Por ejemplo, el primero, que está en color rojo. Decimos, estoy investigando las competencias ciudadanas. ¿En relación a qué? A docentes y estudiantes de veterinaria de la Universidad de X, ¿no? De Genaro Guerrero. De tal forma que puede explicar, describir, comprometer, describir la importancia y cumplimiento que le asigna. Entonces, si ya lo construyo como objeto de estudio, ya es más concretito, sería la importancia y el cumplimiento que le asignan los docentes y estudiantes a las competencias ciudadanas. Ahí está mi objeto de estudio. Y como pregunta es, ¿qué importancia y cumplimiento le asignan los docentes y estudiantes a las competencias ciudadanas? Si te das cuenta, aquí utilizamos la palabra cuestionadora ¿qué? Ahora ya tenemos otro ejemplo. Veamos un segundo. Estoy investigando redes sociales, sobre todo TikTok, Facebook, Instagram. ¿En relación a qué? A los factores generacionales. ¿Sí? Generacionales, aquí hay un pequeño error. Generacionales debe ser, es decir, las diferentes generaciones, la generación millennial, los centennials, los X, etcétera. Y sobre todo para poder explicar, analizar, comprender su uso y abuso. Si ya lo redacto de manera concreta, quedaría el uso y abuso de las redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram desde factores generacionales. Y la pregunta puede ser esta: ¿cómo se da el uso y abuso de las redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, considerando los factores generacionales? Ahí tienes otro ejemplo. Un tercero tiene que ver ahora con el aprendizaje virtual en el contexto de la pandemia en relación a estudiantes de prácticas preprofesionales, de tal forma que puede explicar, comprender su incidencia en éxito y fracaso. ¿Cómo quedaría nuestro objeto de estudio? Bueno, puede quedar de esta manera: el impacto de la pandemia en el proceso de aprendizaje virtual de los estudiantes de prácticas preprofesionales y la incidencia en su éxito o fracaso académico. Y ya la pregunta es, ¿cómo impacta en el proceso de aprendizaje virtual de los estudiantes de prácticas preprofesionales
la pandemia y la forma de incidencia que tiene en su éxito o fracaso académico. Y un último ejemplo para que tengas ya una mayor fortaleza para hacer estas relaciones, para construir tu objeto de estudio y la pregunta de investigación es, si estoy investigando la virtualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en relación a la formación universitaria para proponer modelos y enfoques para la calidad académica, el objeto de estudio puede quedar de esta manera. Los modelos y enfoques para la calidad académica en la formación universitaria dentro de la virtualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y tu pregunta es igual utilizando el cómo. ¿Cómo implementar los modelos y enfoques pedagógicos para la calidad académica en la formación universitaria dentro de la virtualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje? Pues tienes aquí varios ejemplos que te ayuden a partir del tema que ya seleccionaste, que ya elegiste, a definir cada uno de estos aspectos. Entonces te invito nuevamente a formaliza tu cuadro, ensaya algunas opciones, redacta tu objeto de investigación y redacta tu pregunta de investigación y las analizamos. Deseo que te hayan servido estos ejemplos y esperemos que concretes tu objeto de investigación y tu pregunta. Cerramos con esto y nos vemos en el siguiente video.